Bueno, pues yo creo que vayamos empezando. Entonces, pues nuevamente muchas gracias a las personas que se unieron a esta sesión, que bueno, se trata de innovación metodológica, dilemas éticos e interseccionalidad, como parte del panel de retos, oportunidades e innovación de la evaluación en contextos de desigualdad, organizada por Econometría Consultores y el Centro de Estudios Manuel Ramírez, en el marco de la Semana de Evaluación Local. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por participar. Voy a presentar a nuestras panelistas, que son Marta Isabel Gutiérrez, Carolina Suárez y Carolina Montoya, que nos van a ayudar a entender un poco, pues, como sobre estas temáticas propuestas, la innovación metodológica, dilemas éticos e interseccionalidad, con base, pues, en sus experiencias como líderes e investigadoras en los distintos proyectos desarrollados por Econometría. Entonces, Marta Isabel Gutiérrez es economista con una maestría en economía y tiene experiencia profesional de más de 35 años. Está vinculada con econometría desde 1987 como directora y consultora en más de 150 estudios. Ha trabajado en sectores como educación, primera infancia, protección social, discapacidad, seguridad ciudadana y cultura, deporte y recreación, en temas de evaluación, estudios de diagnóstico, sistemas de información y monitoreo y valoración económica. Carolina Suárez Hernández es politóloga de la Universidad del Rosario y magíster en Administración Pública y Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey. Desde 2009 ha trabajado en evaluaciones, estudios y análisis de diferentes temáticas sociales con el Tecnológico de Monterrey, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Econometría, donde está vinculada desde el 2013. Y como consultora ha participado en proyectos relacionados con niñez y adolescencia, conflicto armado, justicia, servicio al ciudadano, reciclaje, seguridad vial y género. Y ha trabajado en el fortalecimiento de capacidades de monitoreo y evaluación. Carolina Montoya Díaz es psicóloga e investigadora judicial con conocimientos en gestión de proyectos y tiene más de 10 años de experiencia profesional. Está vinculada con Econometría desde el 2014 y ha participado en más de 50 consultorías con la firma, en temas como infancia y adolescencia, inclusión social, derechos humanos y reconciliación, justicia, criminalidad, desarrollo territorial urbano y rural y protección social. Y ha trabajado con distintas poblaciones como personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, mujeres desvinculadas, víctimas del conflicto armado y comunidad LGBTIQ+, entre otros. Y yo soy María José Pareja. Soy antropóloga de la Universidad de los Andes y tengo una maestría en Humanidades Públicas y Comprometías de Georgetown University. Estoy vinculada con Econometría desde el 2020. He trabajado en más de 12 consultorías con poblaciones como adolescentes y jóvenes, comunidades étnicas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, comunidad LGBTIQ+, y personas con pocos recursos en Colombia y en El Salvador. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su participación. Manuela les compartió por el chat el link para que diligencien la asistencia, por favor. Y también, pues, si quieren participar en el chat, como hacer alguna pregunta, levanten la mano para que les demos permiso. Entonces, bueno, para contextualizar un poco, pues, la conversación que, pues, estamos proponiendo para este espacio, pues, Econometría, la firma, lleva casi 50 años realizando estudios en Colombia y en otros países del sur global, que han sido muy importantes para entender lo que es trabajar contextos complejos caracterizados por la desigualdad y la discriminación, que han representado la exclusión de distintos grupos sociales de las decisiones que los afectan y las políticas y proyectos que buscan el desarrollo. Esto representa unos retos y dilemas particulares para la realización de consultorías, pues este tipo de experiencias históricas de discriminación e exclusión afectan la confianza de los grupos sociales en las instituciones, las políticas y proyectos de desarrollo y en firmas como Econometría, que buscan acercarse a ellos para entender sus necesidades, intereses, preocupaciones y buscar que las respuestas que se les dan desde los sectores público, privado y cooperación internacional sean relevantes y efectivas. Por eso, el trabajo de Econometría ha buscado ser innovador, pues como para responder a la complejidad de estos contextos, de desigualdad e injusticia social, utilizando los enfoques de derechos, el enfoque diferencial, la acción sin daño, centrándose como en las particularidades y necesidades específicas de sus grupos sociales, pues para las respuestas que se les ofrecen desde las políticas y proyectos de desarrollo.
Entonces, esto ha resultado en distintas innovaciones y adaptaciones de las metodologías y operaciones de las consultorías que se hacen para lograr la inclusión y la participación de los distintos sectores sociales. Y en este espacio, pues vamos a hablar específicamente de los casos de el trabajo con personas con discapacidad, con personas que realizan actividades sexuales pagadas y mujeres excombatientes, pues para lo cual es súper valiosa la experiencia que nos traen Marta y Caro Suárez y Caro Montoya. Entonces, pues para empezar, me gustaría que nos contaran un poco sobre los proyectos en los que han participado con estos sectores sociales, los retos en el trabajo con ellos y cómo se le dio respuesta a estos retos en particular. Empezando por Marta. Buenas tardes a todos, María José, muchas gracias por la introducción. Pues es un gusto poder estar con todos ustedes y compartir esas experiencias que hemos tenido en proyectos que se han desarrollado en econometría con personas con discapacidad. En este caso específico, voy a centrar la conversación en una evaluación que se hizo entre el 2019 y el 2020 en unión temporal con SEI, Soluciones Estratégicas en Información, para el Departamento Nacional de Planeación. Y esta fue la evaluación de la Política Pública Nacional de Discapacidad. En este desarrollo de esta consultoría, pues tuvimos retos de diferente índole, retos de tipo metodológico, de inclusión de todos los actores, de obtención de la información primaria a través de ejercicios cualitativos y de aplicación de encuestas a personas con discapacidad. Y también tuvimos un reto que se nos apareció poco previsto, que fue que el proyecto se estaba desarrollando, como les dije, 2019-2020, y estábamos justo listos para salir a campo cuando apareció el COVID-19 y el aislamiento. Entonces, ¿Me esperas un segundito? Juli, ¿puedes poner la siguiente diapositiva para que la gente vea como la ficha metodológica del proyecto? Gracias. Sí. Muchas gracias. Entonces, pues me voy a referir básicamente a algunos de los retos que les mencioné, no todos, y voy a empezar por el que se nos presentó al inicio, pues desde el principio, y fue la identificación de las personas con discapacidad. Digamos, sabíamos que era necesario localizar un grupo de personas con discapacidad, un grupo que fuera representativo del universo de personas con discapacidad para aplicarles una encuesta pues a una muestra estadísticamente significativa, y el primer reto fue de dónde vamos a sacar ese universo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para saber efectivamente cuántas personas con discapacidad hay en Colombia y cómo localizarlas? Entonces, teníamos, digamos, unos datos de referencia, se conocía la información que se había derivado del Censo Nacional de Población 2018, donde se hablaba de que un 7% de las personas en Colombia se reconocen como personas con dificultades para realizar las actividades básicas diarias, ¿cierto? Esa es la pregunta que está en el censo, y esto representaba alrededor de 3 millones de personas. Sin embargo, esta pregunta viene acompañada del nivel de severidad de esa dificultad. Y, pues, digamos, realmente las personas que se consideran personas con discapacidad son las personas que tienen un nivel de dificultad 1 o 2, que es decir, que o no pueden hacer la actividad, porque, digamos, no tienen la posibilidad de hacerlo, o porque lo pueden hacer con mucha dificultad. Eso ya nos reduce el universo a 1.7 millones de personas. Entonces, con ese dato de referencia, digamos, teníamos que buscar ese universo de personas para poder localizarlas. Tuvimos primero el reto de la prueba piloto que se desarrolló a principios del año 2020, y para eso resolvimos utilizar la información que tiene el SISBEN 4, ese contrato, como les mencioné, era con el Departamento Nacional de Planeación. Ellos tienen acceso al SISBEN, donde la pregunta es un poquito diferente a la que les estaba mencionando del censo, y la pregunta es si por enfermedad, accidente de nacimiento u otro tipo de accidente tiene limitantes permanentes para ver, oír, hablar, moverse, caminar, etcétera, sin ayuda. Nos fuimos con ese listado de personas al lugar donde se hizo la prueba piloto, que fue en Zipaquirá, y esa experiencia nos mostró que muchas de las personas que en el SISBEN aparecían
identificadas como personas con discapacidad no eran personas con discapacidad. Digamos, por decir, ustedes me están viendo, yo uso gafas y había muchas personas que usaban gafas porque pues sin gafas no pueden ver igual de bien y entonces estaban reconocidas como personas con discapacidad. Entonces, conclusión, no teníamos más información que esa, digamos, de si tenía alguna limitante permanente. Sí, si yo me quito las gafas, pues no voy a ver bien, pero eso no quiere decir que sea una persona con discapacidad. Entonces, migramos a otra fuente de información, una fuente de información que es el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Estoy hablando del año 2019. El registro era como la vieja versión del registro de localización y caracterización, en ese momento manejado por el Ministerio de Salud, y ese fue el marco que se usó para, digamos, construir ese universo de personas con discapacidad. Ese marco de referencia en el 2019 estaban registradas 1,5 millones de personas, dato más o menos cercano al 1.700.000 que nos había, digamos, que teníamos como pauta para el censo. Entonces, este primer reto se surtió de esa manera, porque además necesitábamos una fuente que nos dijera dónde localizarnos, es decir, datos de localización, teléfono y dirección. Entonces, pues esa fue la fuente con la cual se armó el marco y se armó la muestra para realizar las encuestas y realizar los ejercicios cualitativos. El segundo reto, que tiene también mucho que ver con esto, fue, digamos, la posibilidad de aplicar de manera adecuada una encuesta donde una parte importante de la encuesta estaba dirigida a la persona con discapacidad del hogar. La encuesta era una encuesta de hogares, pero pues el bloque más grande era dirigido a las personas con discapacidad. Y definitivamente queríamos que las personas con discapacidad respondieran la encuesta directamente, no que fuera respondida a través de un tercero, su cuidador, sino que fuera directamente. Reto que pues era importante de lograr, donde obviamente teníamos pensado usar, digamos, las ayudas que fueran necesarias, intérprete de señas para personas con discapacidad auditiva, también intérpretes para personas sordociegas, guías intérpretes, y pues toda esta batería de, digamos, de apoyos y ajustes estaba previsto para la elaboración de las encuestas. Sin embargo, en la prueba piloto, al aplicar la encuesta, nos dimos cuenta de que había preguntas que eran complejas para que la persona las respondiera o las entendiera. Entonces, ahí pasamos a construir, digamos, o a traducir esa batería de preguntas a preguntas muy sencillas, incluso a apoyarnos en el uso de pictogramas para muchas de ellas, de manera que pudiéramos abordar a las personas con discapacidad y captar su opinión y percepción, que nos parecía muy importante, en especial para los temas de acceso, digamos, a servicios y de reconocimiento de barreras, ya fueran barreras físicas, barreras comunicativas o barreras psicológicas y, digamos, de cómo los ve el resto del mundo, y queríamos que esas preguntas las pudieran responder directamente las personas con discapacidad. Estos pictogramas pues funcionaron bastante bien, obviamente con todas las pruebas que se hicieron tanto en la piloto como posteriormente, porque parte de esa dificultad la identificamos en la piloto. Y lo otro fue también el apoyo de algunas preguntas, en especial esas que son de selección múltiple o que tienen varias opciones de respuesta, del apoyo de tarjetas para que las personas pudieran responder fácilmente, el uso de emoticones. Bueno, fue, digamos, un reto que se logró surtir muy bien, y el formulario pues, se probó y funcionó bastante bien con personas con distintos tipos de discapacidad. Y entonces, en ese momento, nos llegó el tercer reto, que voy a decir, que es que llegó el COVID. Llegó el COVID, y aunque nos esperamos un poquito, la salida a campo pues estaba prevista para hacerla más o menos en abril, pero pues en abril imposible, seguíamos en aislamiento. Y entonces
se nos presentó nuevamente la situación de que hay que hacer, el proyecto tiene que seguir caminando y entonces tenemos que ser capaces de aplicar la encuesta y los ejercicios cualitativos, que ahorita me refiero a ellos, con personas con discapacidad de manera remota, ¿sí? Entonces, migramos a una encuesta telefónica que tiene pues todos los limitantes que creo que la audiencia conoce perfectamente bien. Esta encuesta la veníamos aplicando más o menos en 1 hora, 1 hora y 10, y pues hacer una encuesta telefónica de esa duración era imposible. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue, desde el punto de vista estadístico, dividir la muestra y, digamos, a la mitad de las personas con discapacidad se les aplicaron unos módulos y a la otra mitad otros módulos, de manera que fuimos capaces de reducir la encuesta más o menos a 30, 35 minutos, que ya era más factible de hacerla telefónicamente. Y también, pues, poder adecuar videollamadas en el caso de que la persona con discapacidad requiriera de un intérprete de lengua de señas, ¿cierto? Uno de los hallazgos que encontramos, que también, digamos, nos dejó bastante preocupados, es que de las personas con discapacidad auditiva que se abordaron, tanto en la encuesta como en ejercicios cualitativos, una proporción muy alta no conoce lengua de señas colombiana, que es la lengua que manejan nuestros intérpretes y pues que es también la lengua de señas que se maneja en el centro, digamos, de apoyo que hay en el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología. Entonces, ¿cómo comunicarse con estas personas? Y lo que pasa es que estas personas, por su contexto, su localización o su proceso educativo, no han aprendido lengua de señas colombiana, sino manejan al interior de su hogar un lenguaje especial, llamémoslo así. Entonces se requería, digamos, de la participación de la persona de la familia, su cuidador o alguna persona mayor de la familia, que pues no era el óptimo, pero pues nos tocó adaptarnos a esa situación. Entonces, básicamente esos son los 3 retos que me quería referir. Muchas gracias y doy la palabra a las siguientes participantes de este diálogo. Gracias, Marta. Si quieres, continúa, Caro Suárez. Bueno, muchas gracias a todos y a todos los participantes. Gracias, Marta Isabel. Julián, si me ayudas pasando la diapositiva, por favor. ¿Otra? ¿Una más? Ahí. Yo voy a estarles hablando sobre un estudio que realizamos entre 2022 y 2023 para la Secretaría Distrital de la Mujer, que hicimos en unión temporal entre Econometría y SEI, sobre la actualización de la caracterización de las personas que realizan actividades sexuales pagas y la percepción de imaginarios sociales alrededor de la actividad sexual paga en las zonas de Bogotá. Esto se concentró solamente en Bogotá. Y quería referirme, tengan esta frase que pusimos aquí en la mente: el sexo es culpable mientras que no se demuestre su inocencia, de Gayle Robin, porque esa frase creo que marcó gran parte de los retos que tuvimos en esta evaluación. Adelante, Julián. Rápidamente les voy a compartir algunos elementos de la metodología. Traté de hacerlo simple, no sé qué tan simple esté, pero era para que me pudieran seguir como los hitos metodológicos que tuvimos. Nosotros hicimos un diseño mixto con un enfoque concurrente en donde combinamos lo cualitativo con lo cuantitativo de forma simultánea e independiente, y luego, al finalizar la recolección, integramos los resultados. Tuvimos entonces una encuesta de caracterización a las personas que realizan actividades sexuales pagas. Van a ver esta sigla a lo largo, bueno, no la van a ver, pero si quieren consultar el informe la van a ver. PRASP, personas que realizan actividades sexuales pagas, que tenía 4 dimensiones: la poblacional, la de calidad de vida, la de caracterizar la actividad sexual y un módulo específico de COVID y violencia policial. Tuvimos además una encuesta de sondeo a residentes en las zonas de influencia de las actividades sexuales pagas que abordaba caracterización, y era una encuesta corta realmente para poder identificar percepciones e imaginarios sociales. Y desde lo cualitativo tuvimos talleres participativos con actores estratégicos, sobre todo con personal logístico, administrativo y jaladores, que son las personas que convencen en la calle a los clientes para entrar a los establecimientos, con personas que realizan actividades sexuales pagas,
con personas de la comunidad y con actores institucionales. Este es un poco el marco metodológico. Es realmente muy particular porque lo que une estas tres conversaciones que vamos a tener es justamente la dificultad de acceso a las poblaciones que buscábamos indagar, digámoslo. Y al igual que en la evaluación que les expuso Marta Isabel, el primer reto que nosotros enfrentamos acá es que esta es una población oculta. No hay un censo de personas que trabajan en servicios sexuales en la ciudad. Si bien en 2017 el distrito había hecho una primera caracterización, entonces teníamos eso como base, pero claramente eran personas que no tienen un punto fijo de trabajo, que pudieron haber cambiado de 2017 a 2022 de lugar de trabajo o pudieron haber cambiado de trabajo. Entonces, el primer reto, al igual que pasó con el caso de discapacidad, fue encontrarlos. Pero antes de encontrarlos, tuvimos un reto antes, desde el diseño metodológico, y era entender quiénes son las personas que realizan actividades sexuales pagas, ¿no? Esto fue una discusión que se dio amplia y profunda con la Secretaría de la Mujer del distrito, porque la industria del sexo es una industria amplia. La venta de contenido sexual live, por ejemplo, en plataformas como OnlyFans, puede ser entendida como trabajo sexual. En ese momento, además, había un boom en Colombia del modelaje webcam y pues estaba el país tratando de entender cómo está entrando tanta plata por ahí, pero dónde están estas modelos, qué hacen, ¿no? Cómo trabajan, si están o no cubiertas por el sistema de seguridad social. Entonces había como potenciales personas que teníamos que encontrar muy amplia. Entonces al final llegamos con la Secretaría de la Mujer a una decisión que fue concentrarnos en prostitución, que fuera la actividad principal o no de la persona, pero que, digamos, trabajara en prostitución en calle o en establecimiento. Y eso pues hacía también un tema difícil, porque en calle podían ser más difíciles de encontrar, porque puede ser que yo trabaje los lunes, los martes y los jueves en la esquina tal, pero puede ser que los otros días trabaje en la otra esquina tal. Entonces no era tan fácil encontrarlas. Sin embargo, sabíamos que esas nosotros los llamamos modalidades alternativas, como lo que les digo, la venta de contenido sexual, la pornografía, las escort, las y los modelos webcam, no los podemos dejar tampoco por fuera sin entender cómo estaba pasando esa dinámica, entonces los incluimos en el abordaje cualitativo. Hay otro reto que es bien interesante. Marta Isabel se refería, por ejemplo, a cómo traducir el instrumento en un lenguaje adaptado a cada tipo de discapacidad. En nuestro caso, pues esto no pasaba en la medida en que pues todos eran adultos, personas adultas, mayores, que en general era fácil acceder a que respondieran una encuesta, pero la dificultad estuvo desde lo metodológico, porque entonces nos pasó mucho que teníamos una percepción desde todo el equipo evaluador que nos costó mucho romper, y era la percepción, pues realmente los ideales que cada uno tiene, la moral y la ética que cada uno tiene, pero que obviamente interferían en esto. Y por eso les había puesto la frase del sexo es culpable hasta que demuestre su inocencia, porque hay un tabú, hay prejuicios, hay una cantidad de cosas que cargan el tema, que nos hacía difícil traducirlo en preguntas sin que parecieran una victimización constante de las personas que realizan actividades sexuales pagas, ¿no? Otro reto también interesante fue cómo entrar a ellas. O sea, ya las habíamos identificado, sabíamos con qué población nos íbamos a acotar. Ahora, cómo llegar a ellas era un reto operativo importante. No es como que te reciban y ven, yo te voy a hacer esta encuesta que dura 1 hora, 1 hora y media. Entonces, con la Secretaría de la Mujer decidimos vincular a 4 sensibilizadoras, a 4 personas sensibilizadoras que eran o habían sido trabajadoras sexuales o seguían siendo, un poco para
para abrirnos, ¿no? A entrar con alguien conocido, con alguien del sector, con alguien que conociera las dinámicas propias del territorio en el que íbamos a estar. Y esto, extrañamente, no nos salió necesariamente tan bien, porque nos dimos cuenta también que entre las personas que realizan actividades sexuales pagas hay como clústeres, hay grupos, ¿no? Grupos que entre ellos sienten simpatía o antipatía o celos, o porque les quitan los clientes o porque tienen unas tarifas más bajas, y no necesariamente la persona que nos iba a facilitar la entrada a los establecimientos o al territorio nos la facilitó, a veces nos la complicó. Entonces eso fue algo operativo que en campo tuvimos que ver cómo resolvíamos. Entonces usamos otros mecanismos de sensibilización como afiches, volantes, visitas, sobre todo en los establecimientos, porque acuérdense que ahí teníamos que entrar a través del administrador o del jalador, de alguien que nos permitiera acceder a las personas que realizan actividades sexuales pagas. Y por último, creo que el último reto, sobre todo para la ciudadanía en general, no tanto para las personas que realizan actividades sexuales pagas, porque, digamos, ya una vez contactadas y una vez comprometidas a hacer la encuesta, no hubo ningún problema en que la hicieran, pero sí con las personas de la comunidad. Pues hablar de sexo no es fácil, ¿no? Hablar de cómo se visten o cómo se ven o qué relación tienen con las personas que realizan actividades sexuales pagas, pues no es sencillo, genera mucha restricción, mucho temor, mucho tabú. Entonces nos implicó diseñar unos instrumentos cualitativos que fueran muy lúdicos, muy gráficos, con ejercicios de moverse en el espacio, para romper un poco el hielo y romper la tensión, y que la gente legítimamente nos contara qué piensa, más allá, digamos, de sus posturas morales, como les digo, pero sí cómo viven o cómo vivencian esas actitudes, qué expectativas, qué creencias tienen de ese negocio que fluye en el entorno en el que ellos viven. Gracias, Caro. Y le doy la palabra a Caro Montoya. Gracias, Majo. Juli, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, entonces, bienvenidos a todos y a todas. Yo les voy a compartir un poco acerca de un estudio exploratorio que realizamos en el año 2019. Un estudio centrado en las narrativas sobre lo que significaba ser mujer y el proceso de reconciliación en adolescentes que salieron de los campamentos de las FARC. Entonces, un poco antes de entrar en materia y para entender un poco por qué todo esto conlleva un montón de retos, es importante entender que estos estudios exploratorios, pues, son, digamos, investigaciones de carácter comprensivo y cuyo propósito, pues, es realizar como un análisis preliminar que generalmente sobre realidades o sobre contextos poco conocidos o que han sido escasamente estudiadas, en las que, como a diferencia de otros estudios, han habido antecedentes teóricos, en este caso no. Entonces, digamos que este tipo de estudios exploratorios pues son fundamentales para reunir datos e identificar, digamos, las implicaciones que sirven como punto de partida para formular otras nuevas investigaciones o la formulación de hipótesis explicativas. Un poco también para entender el contexto, los objetivos de este estudio, que era tan abierto por su mismo nombre, era en primera medida, de alguna manera, reconstruir y analizar esas narrativas de mujeres adolescentes que en ese momento, digamos, o cuando estuvieron vinculadas a las FARC, fueron adolescentes o niñas, pero que en el momento del estudio ya eran jóvenes adultos, y entender como todo ese tema alrededor de los roles y estereotipos de género. El siguiente objetivo era indagar como sobre todos esos efectos de los procesos de reincorporación e inclusión social, y no solo en la mujer como tal, sino en todos esos roles y estereotipos, y cómo como todos esos roles que de pronto se repetían, obstaculizaban el ejercicio de derechos de las mujeres adolescentes. Y el tercer gran objetivo era, pues, de alguna manera formular propuestas programáticas y operativas que permitieran, digamos, que esos procesos de reincorporación e inclusión, pues, de alguna manera contribuyeran a transformar patrones de violencia y discriminación de género, y de alguna manera eso, pues, facilitaría el ejercicio efectivo de los derechos de estas mujeres. Entonces, digamos, dándoles ese contexto de cómo fue ese estudio exploratorio, nos encontramos ante el primer reto, y ese gran reto, pues, era la misma concepción del
este estudio como tal, que era un estudio exploratorio. ¿Y qué pasaba cuando no había un estudio exploratorio? Pues que no teníamos, digamos, como esas hipótesis de punto de partida, ¿no? Entonces, ese es el principal reto metodológico, que no teníamos, no sé, unas hipótesis o no teníamos unas preguntas orientadoras para validar o refutar, digamos, lo que en otros estudios generalmente se hace. Además de esto, digamos que dado su enfoque constructivista, digamos, el diseño metodológico utilizó un diseño emergente, que a diferencia de otros estudios que pueden ser, digamos, de corte positivista, donde, digamos, uno tiene como muy definido todo a priori, tiene unas fases, tiene unas acciones, pues en un diseño emergente, la investigación, digamos, que se va construyendo durante el proceso mismo, ¿no? Entonces, pues casi que el diseño se completa hasta que uno finaliza la investigación. Entonces, al ser un tipo de investigación no estructurada, que se va construyendo en su mismo desarrollo, pues diseñar una matriz de evaluación que generalmente se hace en otros estudios, digamos, en el marco de la consultoría, pues nos dábamos cuenta que no era posible, digamos, tener esto como tan estructurado como acostumbrábamos a hacerlo, y diseñamos como un modelo de abordaje en el cual, digamos que ese iba a ser como nuestro punto de partida para abordar las preguntas, para triangular la información, para analizar las narrativas de las mujeres excombatientes. Entonces, Juli, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Y el modelo de abordaje era pues algo así como lo que ustedes están viendo en esta gráfica, y es un poco, nos pensamos, ahorita más adelante les voy a explicar un poco cómo fue la metodología, pero la idea era pensarnos, digamos, esas trayectorias vitales de las mujeres excombatientes en su pasado, su presente y su futuro, y que todo este continuo vital estuviera atravesado por unas categorías de análisis a las que nosotros pues identificamos como identidad, roles y relaciones. Y todo ello, digamos, un poco atravesado también por sus contextos. Entonces, por su contexto de familia, por su contexto de comunidad, con sus pares, en la escuela, en el grupo armado, en la institucionalidad. Entonces, un poco, digamos, trayendo un poco lo que nos contaba Marta ahí, también estaba muy relacionado también como con todo ese modelo socioecológico. Y un poco lo que buscamos identificar con este abordaje también era cómo se marcaban esas diferencias entre hombres y mujeres en su continuo vital, porque muy seguramente esto se había marcado con unos patrones, digamos, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, y entender un poco todo lo que tiene que ver con la norma social, ¿no? Lo prohibido, lo obligatorio, lo que es incentivado para hombres y mujeres, y esto era como, esto que les digo, estas normas sociales también eran como unas dimensiones transversales, ¿no? Entonces, para alcanzar estos objetivos y todo este, digamos, desarrollo metodológico que hicimos y que nos pensamos de manera muy cuidadosa, y más adelante pues voy a profundizar en esto, se realizó un abordaje cualitativo a través de la técnica de entrevista biográfica, que nos iba a permitir un poco construir esas narrativas desde las propias voces y experiencias de las mujeres, analizando, digamos, el centro de toda esta narrativa y de todas esas historias en 3 categorías que definimos previamente, que fueron las que les conté, que eran roles, relaciones e identidad. Y un poco, digamos, en la entrevista biográfica, lo que buscaba era convertir como ese relato en el que el sujeto pues es el protagonista y de alguna manera le crea como el valor a esa experiencia, ¿no? Entonces, en este proceso, digamos, se establece una relación un poco como de horizontalidad con el investigador, quien de alguna manera deja de ser ese experto para convertirse como en un constructor de la narrativa junto con esta mujer participante, ¿no? Entonces, la narrativa, digamos, hablándolo puramente, digamos, como método de investigación cualitativa, consistió en un relato contado en primera persona, desde la perspectiva, experiencias e intereses de quien la narra. Y allí, digamos que más allá de este ejercicio, no buscábamos, digamos, reconstruir la vida completa de la persona, ni seguir un orden cronológico, sino destacar un poco los hechos que para ella o para estas mujeres eran importantes, y conectarlo, digamos, de alguna manera significativa con estos roles, con estas relaciones y con esta identidad. En el marco de este ejercicio, tuvimos una técnica. Juli, ¿me puedes ayudar con la siguiente, por favor?
con la siguiente. Utilizamos, digamos, como complemento a estas narrativas, estas historias de vida, el mapa del cuerpo. Y el ejercicio del mapa del cuerpo, digamos que se aplicó como un método de reflexión un poco sobre las huellas que su historia había dejado en sus cuerpos, en sus corazones, en sus mentes y en su forma de ver el mundo. Digamos que este ejercicio también fue pensado muy cuidadosamente, siempre encaminado como un escenario de reparación, en el que era importante, digamos, que ellas entendieran que estas afectaciones que habían transcurrido como en su continuo vital, en su vida, desde que eran niñas, cuando estuvieron en el grupo armado, pues era muy determinante para las recomendaciones que nosotros íbamos a dar en su momento, ¿no? Entonces, aquí yo les puse pues como un ejemplo de un mapa del cuerpo que hicimos, y entender que esa técnica del mapa del cuerpo pues parte un poco del supuesto de que el cuerpo es un paisaje que conlleva consigo huellas de violencia, huellas de sufrimiento, huellas de sueños, huellas de alegrías y de resistencia, según el Centro de Memoria Histórica, pero además también teniendo en cuenta que la performatividad de género pues se construye en y a partir de los cuerpos. Entonces era como la premisa que teníamos. Este ejercicio del mapa del cuerpo se orientó por unas preguntas muy específicas, si bien nosotros no diseñamos instrumentos como generalmente los hacemos en otros estudios, sino eran instrumentos muy abiertos, muy dinámicos, muy de cercanía a las mujeres, pues teníamos sí, pues unas guías, digamos, sobre las cuales debíamos conducir pues todos los encuentros. Entonces, un poco en este ejercicio del mapa del cuerpo hicimos, la idea era ubicar los cambios que han experimentado las mujeres en su cuerpo durante su vida. Entonces, un poco luego lo que hacemos era ligar la entrevista biográfica con preguntas como la historia que me has contado, qué huellas dejó en tu cuerpo, qué huellas dejó en tu corazón, qué huellas dejó en tu alma, en tu forma de pensar y en tu forma de ver el mundo. De esas huellas, hoy en día, ¿cuáles sientes que son difíciles de enfrentar? ¿Cuáles duelen? ¿Cuáles generan rabia, temores y miedos? Se marcaban de un color. ¿Cuáles sientes que te han servido y te han dado herramientas para la vida? ¿Y cuáles te han fortalecido como mujer? Recordemos que desde el inicio esto tenía un tema atravesado y era que era el ser mujer, que fue un tema que nos llevó al equipo consultor un montón de conversaciones y de reuniones tratando nosotras mismas de entender al interior del equipo qué era eso de ser mujer, ¿no? Entonces, un poco la identificación de esas huellas, pues permitió una síntesis de la descripción de la representatividad, digamos, de la representación que para esas jóvenes, pues tenían esas afectaciones físicas y emocionales, tanto positivas como negativas. Y un poco al finalizar esa sesión del mapa del cuerpo, se hizo como un cierre individual simbólico, en la que se motivó como una reflexión en torno a sus historias, a lo positivo que resaltan de ellas, y lo que a pesar de haber sido doloroso, que ellas habían sacado en ese momento, pues las fortalecieron, las llevaron a ser lo que las mujeres quieran hoy en día. Y eso fue básicamente. En cuanto al, Juli, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? En cuanto al modelo metodológico, fue algo así, digamos que nos pensamos un ejercicio en el que fue una entrevista autobiográfica de varias partes, digamos, no fue que nos sentamos, no sé, una hora a profundizar, sino nos encontramos, pues las investigadoras se encontraron varias veces con las mujeres, hubo un momento que le llamábamos aprestamiento, hubo luego un momento de encuadre que fue que se conocieron las investigadoras y las mujeres, hubo varias sesiones, una que se llamaba Un día en la vida de, y pues se guiaba, digamos, la entrevista con unas preguntas, hubo un ejercicio de mapa del cuerpo, como les cuento, realizamos luego un taller grupal que se llamaba Construyendo Futuro y un cierre simbólico que le llamamos Lo mejor de nosotras. Este diseño metodológico, pues, de entrevista biográfica, un poco para concluir, pues trajo consigo un montón de retos no solo operativos, metodológicos, retos éticos, entre otros, como, digamos, trabajar la exposición de narrativas dolorosas con mujeres excombatientes, llevarlas a recordar situaciones de su niñez, entre muchas de ellas situaciones de abuso, pero también hubo retos de generar un clima de cercanía, de empatía, de confianza con las profesionales cualitativas. Y digamos, dado todo esto y un poco en el marco de ese principio de acción sin daño, pues se planearon de manera muy cuidadosa el diseño de las guías que orientaron esas entrevistas biográficas, de manera que de alguna forma todos estos ejercicios tuvieran la apertura de generar ese rapport entre las investigadoras y las mujeres,
delimitando de manera también muy cuidadosa qué temas íbamos a abordar, generando unos cierres, digamos, evitando la acción con daño y todos los temas relacionados con el manejo confidencial de la información, que luego se los voy a contar. Y pues además de todos estos retos que les estoy contando, pues esta metodología tuvo un aporte súper valioso, siento yo, para responder a los objetivos que les conté al inicio en el marco del estudio exploratorio. Pues al final nos permitió una profundidad del relato, porque esas entrevistas biográficas permitieron no solo conocer qué pasó, sino cómo se vivió, qué significado tuvo, qué efectos emocionales y qué efectos sociales al final generaron esas vivencias, y eso era súper clave para las recomendaciones. También nos permitió la emergencia de categorías nuevas, digamos que sabiendo que en ese estudio exploratorio pues no teníamos como esas hipótesis cerradas. Estas entrevistas abrieron posibilidades para identificar dimensiones o categorías que no nos habíamos pensado. Claro, nosotros nos habíamos pensado identidad, relaciones, roles, pero luego empezaron a salir un montón de cosas que también dieron mucha riqueza al estudio. La reconstrucción del contexto, pues que es clave porque la vida narrada contextualiza, digamos, fenómenos históricos, culturales y estructurales como de esa experiencia vivida y permitiendo de alguna manera ver cómo lo macro encarnó en lo micro. Y un poco pues la co-construcción del conocimiento, ¿no? Este vínculo que se dio entre las investigadoras y las mujeres, pues generó esa riqueza, digamos, en información. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Caro. Bueno, pues entonces un poco como para resumir lo que se habló pues en esta sección, pues vimos que hay unos retos que son muy específicos para los proyectos, el contexto, las poblaciones que se abordan, mientras que hay otros que son comunes para, digamos, en general el trabajo con sectores pues que han sido históricamente discriminados y excluidos, como la dificultad para identificar a las personas pues que queremos que participen en los estudios, bien sea por falta de información o porque la información presenta pues vacíos, limitaciones. Entonces, pues digamos, lo que vimos en lo que nos contaron, pues especialmente Marta y Caro Suárez, es que hay distintas estrategias que utilizan firmas como Econometría para lograr, pues, responder a este reto, como la búsqueda de otras fuentes de información, vincular equipos que facilitan el acercamiento con las poblaciones en campo, la divulgación de la información sobre la consultoría y el acercamiento directo. Entonces, pues lo clave aquí es como la flexibilidad en el uso de estas estrategias según el contexto, pues como para ver lo que funciona y lo que no funciona y lograr pues que sea efectivo. Y lo otro de lo que se habló, pues especialmente Caro Montoya, fue como el diseño y aplicación de estos instrumentos que también debe responder a las realidades pues, de estas poblaciones con las que se está trabajando para asegurar la inclusión y la participación, tanto pues con el uso del lenguaje, apoyos pues como lo que se habló de los emoticones, como las estrategias más lúdicas como para ayudar a soltar a la gente, pues que se sienta como más cómoda para participar, superar barreras pues como tanto físicas, emocionales, psicológicas, generar confianza y centrándose en sus experiencias y en sus voces, pues porque las personas son las que terminan orientando el proceso investigativo, aprendiendo pues sobre ellas sin reducirlas a unas categorías previamente definidas. Entonces, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que tiene mucho que ver con esto, que son los dilemas éticos, pues que se presentan en este tipo de consultorías. Pues digamos, Econometría parte de una postura ética, que es el uso de los enfoques de derecho, el enfoque diferencial, la acción sin daño. Esto ya es una postura ética, pues porque se basa en la necesidad de consultar y escuchar a las personas que son afectadas por las políticas y los proyectos de desarrollo, en vez de imponerles unas soluciones que vienen pues de afuera. Entonces, pues, quisiera que hablemos un poco sobre eso, sobre las consideraciones éticas que se tienen en cuenta al trabajar con estos sectores sociales y cómo se les han dado respuesta, pues, en los distintos proyectos. Entonces, pues, voy a invitar a Caro Montoya para que continúe, pues, con lo que viene explicándonos y nos hable específicamente, pues, como sobre, pues, las posturas éticas que se tuvieron en cuenta al trabajar con mujeres excombatientes. Bueno, gracias, Majo. Bueno, un poco nuestra postura ética se basó como en las directrices éticas de Naciones Unidas y de UNICEF para investigaciones y evaluaciones, y las cuales pues tienen como unos principios éticos y unas orientaciones muy específicas.
Y digamos que esto, en este sentido, nosotras siempre tuvimos la premisa como equipo consultor, un poco de considerar a las jóvenes participantes como sujetos de derecho, cuya dignidad humana pues siempre debe ser respetada y promovida, garantizando pues su bienestar, su seguridad y su capacidad de decisión como personas autónomas, y siempre guiando pues nuestra actuación como equipo consultor bajo como un protocolo ético que quedó muy bien definido, digamos, en el marco de este estudio exploratorio. Entonces, digamos, desde esa postura ética teníamos varias premisas. Una era la niñez y la adolescencia desde un enfoque de derechos. ¿Y esto qué significaba? Esto significaba un poco asumir un enfoque de derechos no solo desde un punto de partida de análisis, sino también como una premisa ética y una apuesta metodológica. Entonces, en ese contexto siempre se consideró a las niñas, adolescentes y jóvenes no como objetos de investigación puramente, sino como sujetos activos y participativos de las indagaciones que realizamos. Se partió de una premisa fundamental que era un poco resignificar ese origen etimológico de la palabra infancia, un poco este concepto que alude al que no tiene voz y darle de alguna manera un espacio, digamos, de expresión a estas voces que habían sido doblemente invisibilizadas, ¿no? Las de las niñas y las adolescentes vinculadas al conflicto armado, que hoy en día, pues, y en ese momento del estudio eran mujeres jóvenes en proceso de reincorporación. Otro tema, digamos, desde la postura ética era todo ese tema de por qué pensamos en hacer todo esto relacionado con el curso de vida, ¿no? Y esto en resonancia con el enfoque de derechos desde la perspectiva diferencial y de infancia, pues era importante para nosotros entender que los primeros años de vida eran fundamentales para la constitución de un sujeto autónomo y titular de derechos. Y digamos que ese, como ligarnos o como enfocarnos en esa experiencia vital, pues para nosotros era sumamente, digamos, importante, y de allí podíamos, digamos, tomar cómo este enfoque, digamos, podía enfatizar en la importancia de la dimensión temporal y examinar las transiciones, digamos, no solo individuales y sociales que habían vivido como estas mujeres, ¿no? Entonces, ese enfoque de curso de vida también fue súper clave. Y pues todo lo que tiene que ver con niñez y conflicto armado y el reclutamiento, ¿no? La guerra, pues de alguna manera afecta de una u otra forma la construcción de género y el ser mujer en niñas y adolescentes vinculadas al conflicto armado, ¿no? Un poco desde esa perspectiva occidental, la adolescencia es un momento de curso de vida en el cual los seres humanos de alguna manera rompemos con esa identidad infantil para hacer como un proceso de reconstrucción de identidad hacia la juventud, y en ese punto el componente, digamos, de sexualidad, por ejemplo, cobra muchísima fuerza. Entonces, digamos que allí nosotros nos pensamos muy bien también todo este tema y este componente de género, porque este componente de género estaba muy ligado a toda esa relación con la identidad, los roles de género y la orientación sexual. Entonces, allí, pues, nos dimos cuenta que era, pues, un proceso complejo que integraba tanto elementos de la experiencia personal, ¿no? Pero como también aspectos culturales, aspectos del contexto en el que se estaban, digamos, expresando todas esas interacciones cotidianas. Y pues allí viene todo porque también nos pensamos en utilizar una metodología, por ejemplo, como el mapa del cuerpo, porque pues digamos que el cuerpo y todo lo que tenía que ver con los roles, la identidad, la maternidad, lo femenino, la relación entre hombres y mujeres, pues nos iban a poder llevar a identificar como todos esos objetivos del estudio. Hubo unas consideraciones éticas muy claras que tuvimos en el diseño y la aplicación del instrumento, específicamente en el ejercicio del mapa del cuerpo. Digamos que tuvimos varios retos ahí éticos cuando estuvimos diseñando ese instrumento, y pues también en la entrevista biográfica, ¿no? Pero entonces algunos de estos fueron el consentimiento informado genuino, y era que las mujeres nos planteamos, digamos, cuáles eran esos riesgos que podían surgir, ¿no? Entonces las mujeres podrían de alguna manera sentir presión por participar,
en el estudio, y por ello se aplicó un proceso de consentimiento informado muy claro, muy cercano, en un lenguaje muy comprensible. Se reiteró en varias etapas de esas que yo les mostré, la metodología, en las que se explicaba los objetivos, los riesgos, qué derechos tenían ellas como mujeres, incluido el mismo derecho de no participar, de retirarse cuando quisieran estar más allí o no se sintieran cómodas. Otro reto era el tema de la exposición y el manejo de la intimidad corporal. Y un riesgo, digamos, ético podía ser dibujar, nombrar o hablar del cuerpo, pues podía ser una práctica íntima y sensible, teniendo en cuenta, digamos, lo que yo les mencionaba, estos relatos, digamos, de la infancia que habían estado atravesados por vulneración de derechos, por abusos. Entonces, digamos que nosotras siempre establecimos límites claros, se aseguró un ambiente seguro y se permitió que cada mujer, pues, decidiera qué quería compartir y qué no. El manejo de la información también tuvo unas consideraciones muy cuidadosas. La información, digamos, el riesgo era que la información corporal y biográfica compartida pues era delicada, podía poner en riesgo la seguridad o privacidad de las mujeres si no se manejaba de manera adecuada. Entonces, lo que se hizo fue que se anonimizaron los datos de las mujeres, se custodiaron adecuadamente los materiales, los mapas del cuerpo, y se utilizaron, digamos, para este caso, digamos, en ese punto que yo hice, por ejemplo, el análisis, yo nunca supe cuáles eran los nombres, por ejemplo, de ellas, todo se manejó mediante códigos para conservar la confidencialidad. Y el tema de la intersección de género, conflicto y poder, un poco entendiendo que las mujeres reincorporadas enfrentaron múltiples formas de exclusión, de género, estigma, violencia. Se aplicó pues un enfoque colonial, feminista e interseccional que priorizó el protagonismo de las participantes, y eso ya se los conté como en toda la metodología. Y para finalizar, pues el cuidado del equipo investigador también era muy importante para todo el equipo, el autocuidado de las investigadoras. Estábamos ante narrativas, digamos, de temas fuertes, de temas que podían, digamos, también un poco alterar la salud emocional de las mujeres, y el equipo pues se podía ver afectado, ¿no? Entonces se incluyeron prácticas de autocuidado, contención individual y supervisión emocional continua. Finalmente, pues cabe anotar aquí en este tema ético que por la coyuntura política por la que pasaba el país en ese momento del 2019, al realizar el estudio, hubo esfuerzos por parte de UNICEF y de Econometría, pero no se publicaron los resultados de este estudio por este tema coyuntural que les menciono. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Entonces, para continuar con la pregunta sobre las consideraciones éticas, le voy a dar la palabra a Marta I. Muchas gracias, Majo. Pues digamos, todos estos principios éticos que ha venido mencionando Carolina, pues obviamente aplican en general, como ya bien lo decía, a todas las investigaciones que se adelantan en econometría. En este caso, digamos, del estudio de la política pública de discapacidad y en especial con el abordaje de estas personas objeto del estudio, se le puso muchísima atención a que las personas que íbamos a tener contacto con las personas con discapacidad, ya fuera en entrevistas, en historias de vida que se construyeron con algunas de ellas, en la aplicación de las encuestas, se hiciera de una manera adecuada y con un lenguaje apropiado, y pues, como lo mencionó también Carolina, como sujetos activos dentro de la consultoría. Desde el inicio, desde la preparación de la propuesta, nos pareció fundamental contar en el equipo con personas expertas en el tema de discapacidad, ¿sí? Digamos, considerábamos que todo el equipo consultor, no solamente las personas que iban a ir a campo, tenían que tener muy claro el concepto de discapacidad, concepto que, como muchos de ustedes lo saben, ha evolucionado en la historia, digamos, desde muchos enfoques diferentes, y tuvimos la fortuna de tener dos personas muy, digamos, expertas en ese tema, que se dedicaron a enseñarnos a todos sobre el tema de discapacidad, los diferentes conceptos, el lenguaje con que se debe referir a la, digamos, con que se debe conversar con las personas con discapacidad y con que se debe hacer referencia a ellas.
Entonces, digamos, hubo un cuidado muy especial en eso, ¿no? Entonces, pues estas personas se dedicaron a formarnos a todos, no solamente, como les digo, a las personas de trabajo de campo, quienes también tuvieron, pues además de la capacitación que usualmente se da a las personas que salen a campo, pues de los instrumentos y de manejarlos, etcétera, se le dedicaron un par de jornadas muy largas a entender este tema de discapacidad, incluso a hacer ejercicios, digamos, prácticos de cómo se debería abordar, e incluso de cómo se puede sentir una persona con discapacidad en el momento que es abordada para cualquiera de esos ejercicios. Entonces, pues esto fue, yo siento, una cosa muy importante y siempre pues estuvo presente el tema de acción sin daño, es decir, que pues llegar nosotros a las casas o finalmente no llegamos presencialmente, pero a través de llamadas, videollamadas, pues había que hacerlo de una manera adecuada y que no fuera a causar, digamos, ningún daño a las personas sujetas de esta consultoría, que era pues como la población objetivo. Otro aspecto que nos pareció también muy importante era brindar a las personas información suficiente sobre el estudio. Pues había obviamente un consentimiento informado como el que se usa, pero digamos, las personas con discapacidad y en especial ese universo que les mencionaba, del cual se partió, que son las personas que están inscritas en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, generalmente son personas que se inscriben porque o es un requisito estar inscrito, por ejemplo, para ser sujetos de programas a nivel nacional o a nivel municipal o departamental, pero siempre tienen la expectativa de que al haberse registrado van a recibir algo a cambio. Y nosotros estábamos llegando a las personas que estaban en ese registro. Entonces, digamos, tuvimos que ser muy cuidadosos en aclararles que era pues una investigación, era un estudio cuyos resultados iban, digamos, a dar pie a unas recomendaciones que permitiera reformular esa política pública y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los diferentes derechos que tienen. Y entonces fue muy importante tener, digamos, esa claridad que usualmente pues no está incorporada dentro del consentimiento informado. Entonces, esas fueron como las dos temáticas que yo diría vale la pena resaltar, pues adicionales a las que ya mencionó Carolina Montoya y que muchas de ellas pues aplican en general a las consultorías que se adelantan. Muchas gracias. Gracias, Marta. Y le doy la palabra a Caro Suárez para que nos cuente sobre su proyecto. Muchas gracias. Pues bueno, en la caracterización de actividades sexuales pagas, nosotros no tuvimos, a diferencia de lo que ocurrió con el estudio de Carolina Montoya, del de Marta Isabel, unas disposiciones éticas tan específicas y tan cuidadosas. Digamos, nosotros íbamos a recoger información con personas adultas que libremente podían darnos como su aceptación o no aceptación de participar en el estudio, pero sí tuvimos unos estándares éticos muy claros, sobre todo, por ejemplo, si se identifica una persona menor de edad que estaba o en un establecimiento o que estaba trabajando, pues no debería decir ni siquiera trabajando, que estaba siendo prostituida. En esos casos, digamos, teníamos un protocolo para informar a la Secretaría de la Mujer, hacer la denuncia correspondiente, porque pues esto implicaba un delito. También sí teníamos un protocolo en caso de identificáramos violencia o vulneración de derechos de alguna de las personas que realizan actividades sexuales pagas a través, digamos, de la Secretaría de la Mujer, que tiene líneas de atención, tiene rutas de atención, entonces, digamos, por ese lado lo hacíamos. Y pusimos en práctica otros elementos, como dice Marta Isabel, que son más estándar en los estudios que hacemos, como la anonimización de datos, la escogencia de espacios que fueran privados y aislados al momento de aplicar el instrumento. Y esto sí fue muy importante para este estudio, porque teníamos preguntas realmente muy íntimas, por ejemplo, de salud, que
pues no era interés de nadie que la persona se sintiera intimidada por estar respondiendo cosas como tan personales y tan íntimas en público o con sus compañeras y compañeros de trabajo. Entonces tratábamos de que fueran espacios aislados, en donde se sintieran cómodos para garantizar la honestidad y la objetividad. A mí me llama la atención y voy a tomar esto de Marta Isabel que dice, nosotros tuvimos unos expertos que nos enseñaron cómo referirnos a las personas con discapacidad de manera respetuosa y sin daño, ¿no? En el de actividades sexuales pagas tuvimos que aprender, pero además teníamos el estigma del tema, ¿no? Entonces no era como, claro, cuando uno habla de las personas con discapacidad, de entrada sabe que lo tiene que hacer con respeto, todos estos temas, porque son, digamos, el reconocimiento de que son individuos, que son personas, como las personas que son funcionales de otra manera, pero aquí teníamos el estigma y eso marcó realmente todo el estudio, el estigma de hablar de sexo, de hablar de prácticas sexuales, de hablar de fetiches, de hablar de temas de salud sexual como muy profundos, y ya de entrada a eso, pues estábamos realmente todos cargados de estigmas, de prejuicios, de ideas preconcebidas que pues al final así fuéramos muy abiertos y tratáramos de abordar el estudio con objetividad, pues estaban muy arraigados en todas las personas que estábamos involucradas. Entonces tuvimos ese reto de cómo sacudirnos, ¿no? Y limpiarnos, porque aquí no era cómo debemos actuar bien, ¿no? Como políticamente correcto, sino cómo podemos actuar no políticamente correcto para hablar de sexo a calzón quitado, como se dice en Colombia. Nos aterre nada de lo que nos están respondiendo, sin que nada ¿no? Como que tratando de mantener una postura tranquila y relajada frente a las personas que estábamos encuestando o entrevistando. Entonces hicimos unos talleres de descarga en donde también una experta, que en nuestro caso fue Nancy Prada, nos ayudó a tener una conceptualización muy reveladora realmente de lo que implica, de lo que es la actividad sexual paga, de lo que implica, de todas además las posturas políticas que hay en torno a la actividad sexual paga, o sea, a la reivindicación, por ejemplo, de soy una puta y eso no tiene nada de malo, ¿no? Es mi decisión y es mi trabajo y esto también era como así, un momento, ¿no? ¿Cómo abordamos estos temas que nos generan, pues, vergüenza, tabú? Entonces esa descarga nos sirvió al equipo consultor, les sirvió también al equipo que estaba en campo, sobre todo a ellas, todas fueron mujeres las que hicieron la recolección de información, pero con ellas, por ejemplo, nos implicó no solamente soltar estos estereotipos, sino fortalecer mucho su lenguaje no verbal. Había sido muy claro desde el principio que para las personas que realizan actividades sexuales pagas son muy sensibles, ¿no? O sea, saben perfectamente, están en el lenguaje de la seducción, entonces saben perfectamente identificar lo que es una mirada o lo que es un gesto. Entonces necesitábamos que las personas que estaban en campo fueran muy neutras y muy profesionales, no miraran de una manera, no sé, como ni ofensiva, ni morbosa, ni abusiva, ni indignada a la persona con la que se estaban encontrando, o simplemente, así no fuera quien entrevistaban, quienes estaban en la zona, pues que no se sintieran agredidos por la forma en la que estas personas las miraban. Y también nos implicó tener un protocolo de protección de las personas en campo, porque claramente tenían que trabajar, muchas de ellas de noche, en contextos que podían también significar riesgos para ellas. Hay un tema, y ahorita que me refería a lo político, un tema súper clave en este proceso de actividades sexuales pagas, y es qué es una actividad sexual paga, ¿no? Entonces empezamos desde el diseño metodológico a discutir y a entender qué significa una actividad sexual paga, y nos dimos cuenta que es un concepto que se maneja desde la política pública del distrito, pero es un concepto que tiene una connotación política muy fuerte, porque actividad no es, lo llaman actividad por no llamarlo trabajo, no, porque el trabajo sexual, el trabajo implica una formalización, un reconocimiento de los derechos laborales de las personas, y eso puede tener connotaciones muy complejas por formalización, por impuestos, por una cantidad de cosas que las partes no necesariamente están muy abiertas a abordar. Entonces, ya esa idea actividad-trabajo, pues nos implicó
¿cómo vamos a abordar esto? Si había personas en Colombia, justo en ese momento se habían creado antecitos 2 sindicatos de trabajadores y trabajadoras sexuales que estaban como trabajando muy fuertemente en ser reconocidos como trabajo. Entonces decidimos, una de las primeras preguntas que incluimos en la encuesta fue ¿cómo se identifica usted? ¿No? O ¿cómo reconoce su trabajo o la actividad que realiza? Para poder saber cómo deberíamos referirnos a esa persona a lo largo de la encuesta. Entonces, ya ese fue, digamos, un proceso bien interesante de no llamarlo actividad sexual como lo llama la política, no necesariamente trabajo, porque había, en cambio, personas que se sentían conflictuadas porque, no, trabajo esos que ustedes vienen del gobierno para empadronarnos y para ponernos a pagar impuestos. Entonces, realmente desde la misma forma en que las abordábamos a estas personas, pues no era tan fácil y necesitábamos poder precisar muy bien como el lenguaje desde el autorreconocimiento que estas personas tenían desde su trabajo. Y otra cosa que es bien interesante en esto de los retos éticos es cómo entender también la actividad sexual, ¿no? Como que no era simple, para la Secretaría de la Mujer no es simplemente un trabajo, sino y tampoco es una identidad, ¿no? Es como un acto en donde interactúan una cantidad de relaciones que pueden poner las personas en cierto riesgo de violencia, exclusión, marginación, estigmatización, pero también nos implicaba a nosotros tener una postura un poco diferente, un poco más abierta, no tan, digamos, de víctima, y en esto fue muy revelador que tuvimos un ejercicio personas de estos sindicatos que les menciono para revisar el instrumento y, por ejemplo, esto es una anécdota y teníamos muchas preguntas relacionadas con por qué, muchas opciones de respuesta frente a la pregunta de ¿usted por qué realiza actividades sexuales pagas o por qué terminó trabajando en las actividades sexuales pagas? Y todas caían en temas relacionados con la imposición o con la necesidad. Y en esta mesa nos hicieron dar cuenta que también puede ser una decisión libre, y yo sé aquí seguramente hay muchas personas que dicen, pues no, eso no es libre. Más allá de eso, digamos, es una muy delgada línea frente a lo que es una decisión libre y una decisión no libre, que realmente nosotros no podíamos centrar nuestro instrumento en esa discusión política, pero sí un poco a abrirnos a incluir otras opciones de respuesta, como por ejemplo, yo hago esto por placer o yo hago esto porque lo decidí hacer de esta manera. Básicamente esas fueron como nuestras posturas éticas así muy generales. Muchas gracias, Caro. Muy iluminador. Entonces, para cerrar con esta segunda sección sobre los dilemas éticos, pues voy a destacar un par de los elementos que ustedes mencionaron. Por un lado, pues como esta reflexión, pues que precisamente ahorita comentabas, como sobre las categorías que se utilizan, ¿no? Para definir pues a estas personas, sus realidades, cuestionando los prejuicios, pues en el mismo equipo consultor, las personas que íbamos a campo, sensibilizándonos para lograr un acercamiento sensible y consciente pues a las personas que participaban. Pues nuevamente como cuestionando nuestras propias posturas. Y por otro lado, pues el uso como de protocolos muy rigurosos para la protección del personal de campo, protocolos éticos, los consentimientos informados, que van más allá como de lo estrictamente necesario, ¿no? No es solamente como decirle a la gente, pues para que se utilice la información y de qué se trata el estudio, sino pues realmente como una garantía de que pues el estudio es de carácter libre y voluntario, pues como que haya también un manejo de expectativas, y pues sí, que sea una elección de ellos finalmente como que deciden compartir y que no, con unas herramientas también para el autocuidado y el manejo emocional de las personas pues del equipo consultor. Y ya pues digamos, retomando algunos de los elementos pues que se expresaron pues hasta ahorita, pues vamos a tratar el tema de la interseccionalidad. Entonces pues como sabemos, ningún sector social es homogéneo. Entonces, pues no es lo mismo hablar como de una persona con discapacidad auditiva a una persona con discapacidad visual que vive en la ruralidad, en contextos más urbanos, sino que es importante pues pensar en estas intersecciones que existen entre sus identidades y particularidades que hacen diferentes, como a unas personas
entre otras, así hagan parte como de esos grupos, pues como más grandes. Entonces, pues, quisiera que hablemos un poco sobre esta interseccionalidad, cómo se aborda en las consultorías de econometría, y qué se aprende, qué hemos aprendido, como el trabajo con ellos, pues, desde este enfoque. Entonces, pues, le doy la palabra a Caro Suárez para que retome lo que nos estaba contando sobre el proyecto con personas que realizan actividades sucursales pagadas. Muchas gracias, María José. Bueno, pues como seguramente lo verán en los otros estudios también, el nuestro tuvo en cuenta los enfoques de género y el enfoque diferencial, en particular en relación con las orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Pero nos implicaba un reto un poquito diferente, porque claro, aquí la mayoría de personas que realizan actividades sexuales pagas son mujeres, y esto pues no es un secreto, ¿no? Creo que todos sabemos que la mayoría son mujeres, y la mayoría de clientes también son hombres. Entonces, aquí el estudio trató como de abordar una perspectiva un poco diferente desde el género y también desde el curso de vida. Porque, por ejemplo, nos encontramos con que hay un 4.9% de personas que son transgénero y un 2.4% que son hombres. Por lo general, estas personas, y en particular los hombres, son los más propensos o los más vulnerables a la violencia y al estigma. Y son también el grupo de personas que realizan actividades sexuales pagas que los clientes más buscan para cumplir fetiches, y dentro de estos fetiches hay prácticas masoquistas, por ejemplo, o prácticas que son muy vulneradoras de la integridad de las personas. Y sobre todo pasa con los hombres. Y en el caso de las personas transgénero, pues son las personas que están más propensas. Y a diferencia de otros estudios o de otros hallazgos, la población más vulnerable son los hombres y pues los transgénero, las personas transgénero, que también, digamos, es evidente que eso puede pasar. Y nosotros, digamos, desde la caracterización con la Secretaría de la Mujer, tratamos de poner mucho el foco sobre esa disparidad que hay entre las mujeres hetero cisgénero y las otras identidades y orientaciones. Y digamos, esa particularidad de buscar tan en detalle las diferencias que hubiera, nos implicó también tener instrumentos que tuvieran sutiles diferencias. Entonces, cuando nosotros construimos los instrumentos, tuvimos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, en la sección de salud, de a quién va dirigido cada instrumento: a una mujer cisgénero, a una mujer transgénero, a un hombre transgénero o a un hombre cisgénero. Yo no le podía preguntar a una mujer transgénero sobre temas de su periodo porque iba a ser totalmente ofensivo, o no le podía preguntar a un hombre cisgénero si se había hecho ahí se me fue la palabra. La citología. La citología en el último año, porque pues nada que ver, ¿no? Entonces tuvimos que ser muy cuidadosos en algunas preguntas, en que los pases tuvieran muy claro si era un hombre trans, un hombre cis, una mujer trans o una mujer cis, o si era un género no binario, y eso nos implicaba aún más dificultades. Otro tema relacionado con la interseccionalidad tuvo que ver con como les decía, con los momentos del curso de vida, ¿no? En el estudio identificamos, por ejemplo, que las personas adultas mayores tienen condiciones más precarias de trabajo, son las personas que más trabajan en calle, porque ya los establecimientos pues no les llama la atención vincularlas porque no atraen tantos clientes. Son también las personas de menores ingresos, tienen también altísimas vulnerabilidades de violencia, están desprotegidas socialmente totalmente, no tienen ingresos diferentes a los que se derivan del trabajo sexual, no tienen una pensión, por lo general siguen manteniendo a su familia. Entonces, digamos, esto también lo identificamos en el estudio como un tema de ojo con las personas adultas mayores. Y, por supuesto, coincidente con todo el proceso de migración en Colombia, pues también había
cerca de un 35% de las personas que realizan actividades sexuales pagas eran migrantes, especialmente provenientes de Venezuela. Y, por ejemplo, estas eran personas con mayores niveles educativos, pero con mayores precariedades. Tenían menor acceso a salud, tenían peores condiciones de vivienda, no tenían, digamos, acceso a lugares dignos de donde vivir y vivían en pagadiarios. No tenían en ese momento del estudio redes de apoyo que las soportaran, digamos, en su proceso de integración en Colombia. También encontramos en el estudio muchísimos conflictos entre ellas, las personas migrantes y las personas nacionales, por tener, por ejemplo, menores tarifas, ¿no? Tenían más clientes porque tenían menores tarifas o por implementar prácticas no seguras como el no uso del preservativo durante la relación sexual, que por supuesto esto tiene su fanaticada entre los clientes. Y en Bogotá ya se ha hecho un trabajo muy fuerte de cómo generar, digamos, proteger a los clientes y a las personas que realizan actividades sexuales pagas a través del uso del preservativo. Entonces, digamos, llegaron un poco a irrumpir el mercado, a cambiar las dinámicas del mercado, y eso generó muchos conflictos. Al final, digamos, a lo que nosotros podemos llegar con este estudio desde la perspectiva interseccional es que hay particularidades muy claras en esto en relación con la edad, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, el lugar de procedencia, que requiere que desde la política pública se aborde esa diferencia. No hay una sola manera, digamos, de entender y de abordar las actividades sexuales pagas si no se ve con un poco el lente particular de quienes están ahí adentro. Y por supuesto también poner un foco muy particular en esas mujeres mayores, de adultas mayores, en los hombres, en los hombres heterosexuales, en los hombres homosexuales, en las personas transgénero, que sin duda hay una oferta de servicios sexuales por parte de estos grupos en escenarios de muchísima mayor vulnerabilidad y riesgo. Súper, muchas gracias, Caro. Entonces, le voy a dar la palabra a Caro Montoya para que nos cuente un poquito sobre cómo se entendió la interseccionalidad en el estudio con mujeres excombatientes. Gracias, Majo. Bueno, el enfoque interseccional con mujeres excombatientes, pues, significó, digamos, como equipo consultor, reconocer que estas mujeres no vivieron una única forma, digamos, de discriminación, sino que su experiencia vital antes, durante y después del grupo armado, pues estuvo atravesada por diversos ejes de desigualdad que de alguna manera interactuaron entre sí, ¿no? Entonces, esos fueron como los lentes con los que nosotros, digamos, nos planeamos toda la metodología, nos acercamos, hicimos el análisis, las recomendaciones, y era un poco entender todo lo que estaba atravesado por el género. Al ser mujeres se enfrentaron violencias, digamos, estructurales propias del patriarcado, no solo dentro del grupo armado, sino fuera en sus diferentes etapas de la vida. Pues innegablemente su condición de excombatientes, digamos, de alguna manera estigmatizadas por su pasado en la guerra, lo cual, digamos, de alguna manera limitaba sus oportunidades de reintegración, no solo social, sino política y económica. La edad, muchas se vincularon pues a los grupos armados siendo niñas o adolescentes, lo que pues supone una doble vulneración de derechos. Todo lo que tenía que ver con su origen étnico y territorial, las mujeres pues afrodescendientes, indígenas o campesinas, digamos que ahí tendrían como otra discriminación relacionada con su territorio y pues con todo este origen étnico. Y pues la clase social, indudablemente, su mayoría pues provenientes de contextos de pobreza y exclusión económica previa al conflicto, que igual continuaban afectando su reincorporación. Dentro del estudio también le dimos como un foco, le pusimos la lupa especialmente a ese foco de ruralidad y territorialidad. ¿Y esto qué implicó? Esto implicó como la comprensión de las relaciones sociales que se construyen a partir como esas coordenadas y esos campos de interacciones que toman vida en lugares específicos. Digamos que es innegable pues que un conflicto armado
tan prolongado y tan degradado como nuestro caso colombiano, pues configuró nuevas territorialidades que pasan por los espacios más íntimos y personales de estas mujeres y llegan a permear esos espacios más comunitarios y sociales y públicos, ¿no? Entonces, si bien este conflicto armado en Colombia, pues sí estuvo presente en áreas urbanas y rurales, pues su presencia sí fue mucho más intensa en estas áreas rurales, y pues muchas niñas y adolescentes reclutadas pertenecían pues a estas propias comunidades rurales, y por ello pues fue tan importante tener como esa mirada de ruralidad y de territorialidad, ¿no? Entonces, ahí un poco, como dice Castro 2015, pues uno puede entender cómo esta perspectiva que les estoy contando supera esa oposición entre lo rural y lo urbano para revelar como esas interacciones complejas que se hace, en las que uno logra entender ese reconocimiento del territorio como una construcción social, ¿no? Más allá de que sea un marco solamente espacial. Y también le pusimos como esa mirada étnica, desde pensada como desde un principio de no discriminación, al observar como esas características, esas particularidades de las mujeres excombatientes con pertenencia étnica autorreconocida. Tenemos que aplicar este enfoque, pues nos permitió apreciar ese impacto, digamos, del conflicto armado en los grupos étnicos, y de ahí, de alguna manera, no solo observar como a ese sujeto individual o a esa mujer individual, sino a su colectivo, entendiendo como todos esos aspectos diferenciados, ¿no? Y por último, algo que ya les había dicho desde este enfoque interseccional, tiene que ver pues como con ese abordaje, ¿no? De infancia que en realidad siempre atravesó todo nuestro estudio, porque pues no podemos olvidar que ellas pertenecieron al grupo armado siendo niñas o siendo adolescentes, y pues esta era la mirada y el foco que le teníamos, digamos, de resignificar como esa infancia y todo en su continuo vital, y todo lo que eso conllevó, pues como también en su proceso de reincorporación. Entonces, eso sería básicamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Caro. Entonces, le doy la palabra para cerrar a Marta ahí, para que nos cuente de la experiencia con la evaluación de la Política Pública Nacional de Discapacidad. Muchas gracias. Aquí, Julián, si me ayudas con una diapositiva que había con el tema metodológico. Yo acá voy como con un orden un poquito distinto, porque, digamos, me parece importante resaltar que desde esta evaluación de la política pública de discapacidad, digamos, el uso de un enfoque de interseccionalidad fue muy clave, porque, en primer lugar, es una política pública, ¿sí? Y es una política pública que toca todos los sectores. Y un poco lo que se encontró, digamos, después, al analizar la política pública, es que no necesariamente se tienen en cuenta esas condiciones de interseccionalidad que hay que tener en cuenta, en especial para la formulación, ya sea de políticas específicas o de rutas que deben tener las personas para acceder a los diferentes servicios. Por otro lado, al ser una política pública, y en este caso, digamos, la política pública de discapacidad, teníamos también el reto de que es una política que tiene 5 ejes estratégicos que pues están ahí en la diapositiva en la parte de arriba. Arrancan por la transformación de lo público, la garantía jurídica, la participación en la vida política y pública, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de la diversidad. Estos 5 ejes, de alguna manera, tocan muchos ámbitos, y ese fue el primer reto metodológico que tuvimos cuando estábamos pensando el abordaje de la política, y fue esa la razón por la cual se escogió el modelo socioecológico para abordarlo. Y la razón, como ustedes ven en el diagramita que está en la parte de arriba, pues hay muchos ámbitos que teníamos que analizar, ¿sí? Obviamente el foco de la política son las personas con discapacidad, que en este caso está abajo, no por ello deja de ser menos importante, sino es un poco para resaltar que teníamos que ser capaces de analizar pues el ámbito de las políticas públicas, el ámbito institucional, donde tenemos entidades a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal,
todos los mecanismos que existen dentro del Sistema Nacional de Discapacidad para la coordinación de todas las instancias. También tenemos un ámbito social que en este caso es muy importante. Tenemos unas organizaciones sociales, empresariales, laborales que giran alrededor de las personas con discapacidad. Y por otro lado tenemos el ámbito familiar y la comunidad, que es pues una parte muy importante para la persona con discapacidad, que es el foco de la política. Entonces, el reto que teníamos era ser capaces de tener un marco metodológico que nos permitiera abordar los 5 ejes de la política, analizar los diferentes ámbitos que tocaba esa política y sin perder, obviamente, el foco en la persona con discapacidad y teniendo en cuenta también los enfoques con los cuales había sido diseñada la política. Entonces, si uno mira la política, pues pública fue diseñada obviamente desde un enfoque de derechos, ¿cierto? Pero también desde un enfoque diferencial. Y al incluir este enfoque interseccional nos abrió una posibilidad muy bonita que era no solamente ver la complejidad que se genera cuando una persona tiene diferentes condiciones, sino también nos permitía abordar las recomendaciones de una manera más adecuada. No tan lineal como que la política pública se dirige, no sé, a personas del sector urbano o a las personas del sector rural o a personas con determinado tipo de discapacidad o personas de determinado género o determinado grupo de edad. Entonces, todo esto es para decirles que, digamos, ese reto metodológico pues fue el que nos llevó a incluir el enfoque interseccional dentro de la abordaje a la política pública de discapacidad. Entonces, eso nos permitió pues, identificar situaciones que generan barreras o facilitadores para el ejercicio, digamos, diario digamos, de la interacción para ejercer esos derechos que tienen las personas con discapacidad. Por ejemplo, era muy claro las diferencias que se generaban o que se podrían generar, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva, creo que ya se los mencioné antes cuando hablaba, digamos, de lo que enfrentamos, que no necesariamente todas las personas con discapacidad auditiva conocen lengua de señas, y eso tiene mucho que ver con que son de golpe personas que residen en la zona rural, o en municipios pequeños donde no han tenido acceso, digamos, durante su proceso educativo, si es que han estado vinculados, digamos, ya han asistido a establecimientos educativos a aprender esa lengua de señas, o no hay las personas que conozcan lenguas de señas en su entorno cercano. O, por ejemplo, una persona con discapacidad física, pues su condición puede ser muy distinta si reside en la zona rural. Digamos, desplazarse con una silla de ruedas en la zona rural es mucho más complejo que en una zona urbana, aunque sabemos que en la zona urbana pues hacen falta muchísimas, digamos, accesos y ajustes razonables para que la persona se pueda desplazar de manera adecuada, pero digamos, esa mezcla de ser, o por ejemplo, personas que han quedado con alguna discapacidad por ser víctimas del conflicto armado, y que tienen, por ejemplo, que enfrentar esa discapacidad al mismo tiempo de enfrentar un desplazamiento forzado a un contexto diferente de donde residían y donde por su misma edad tampoco van a conseguir un trabajo fácilmente. Entonces, toda esa intersección de las condiciones del lugar donde proceden, del lugar donde residen, de su sexo, de su edad, de su etnia, por ejemplo, sabemos de pues, personas, por ejemplo, de diferentes etnias que han sido víctimas de conflicto y han tenido que emigrar, y si adicionalmente el conflicto les generó una discapacidad, o si previamente eran personas con discapacidad y tuvieron la necesidad de emigrar, nos lleva, digamos, a situaciones que claramente son desiguales y es importante tenerlas en cuenta en el análisis y tenerlas en cuenta sobre todo para el diseño de esas rutas o vías que deben tener las personas para acceder a los diferentes servicios. Entonces, aunque la política pública como tal no fue diseñada desde este enfoque,
consideramos que al haberlo incluido en el análisis y en la evaluación, pues fue una ventaja grande, porque así como les mencionaba que el modelo socioecológico nos permitió abordar diferentes ámbitos y diferentes condiciones, creo que el complemento con el enfoque interseccional fue el que nos permitió de alguna manera, digamos, hacer ese vínculo entre esos ámbitos y esos diferentes ejes de la política que era necesario evaluar y formular recomendaciones. Entonces, ya con esto creo que terminamos. María José, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Pues acá estamos disponibles si tienen alguna pregunta. Muchas gracias a Carolina Suárez y a Carolina Montoya por sus presentaciones. Gracias, Marta. Yo también quería como resaltar un par de conclusiones con base pues en lo que estuvimos hablando. Pues por un lado, como mostrar que en lo que ustedes describieron de la interseccionalidad, pues es la importancia de este enfoque para visibilizar pues las experiencias de vida de las personas y en particular pues como características como la edad, el género, la clase social, el origen étnico, territorial, confluyen y configuran unas realidades muy específicas que en muchos casos pues esta confluencia lo que hace es ahondar desigualdades, ¿no? Y crear una mayor vulnerabilidad. Y pues por eso es que es tan importante, pues como ustedes dijeron, pues como que la política pública y los proyectos de desarrollo respondan a esas características y ofrezcan pues unas respuestas diferenciales, pues entendiendo los contextos. Y otra cosa que pues fue súper clave que ustedes hablaron pues en distintos momentos es el contexto, ¿no? Como que hablar de interseccionalidad y pensar en esos grupos sociales va mucho más allá de la identidad, sino es pensar en estas relaciones complejas entre personas, entre contextos, pues por eso es tan importante el modelo socioecológico, pues todo lo que hablaron pues de las experiencias pues de los distintos grupos sociales, pues sí, en sus realidades particulares. Entonces, vamos a darle paso a las preguntas del público. Matías Ariel Pereira nos había dejado una en el chat para Caro Montoya. Las personas que quieran participar pueden levantar la mano, si quieren participar en el chat o luego pues hablar. Adelante. Bueno, gracias, Majo. Bueno, referente a la pregunta que hizo Matías, de qué manera se trató como todo lo referido a todo el tema de la reincorporación. Digamos que, bueno, como vieron, digamos, la exposición de este proyecto fue más como puramente metodológica, no hablé como tanto de los hallazgos o de los resultados, pero sí, digamos que dentro de nuestras conclusiones y dentro de nuestras recomendaciones, pues identificamos que para las mujeres, digamos, había un sentimiento como de fractura con respecto al grupo armado y que en ese momento los esfuerzos institucionales pues giraron alrededor como esa estabilización socioeconómica fundamentalmente y se identificaba como una preocupación, digamos, en estas mujeres jóvenes en lo que qué sería de sus vidas, por ejemplo, cuando todo el tema de la renta básica terminara. Entonces sí había como un vacío en ellas, como que no fueron consultadas o sus voces no fueron totalmente escuchadas, por ejemplo, para trazar su ruta de reincorporación. Y esto, digamos, lleva un poco a entender que en esta ruta como de reincorporación no estaba, digamos, enfocada, por ejemplo, en sus particularidades, en sus diferencias territoriales, en sus diferencias sociales, sino que era una cosa muy generalizada, ¿no? Ello se sumaba también a su preocupación, digamos, en el tema de temor a perder su vida, en la sensación, digamos, de persecución por en su pasado haber estado vinculados al grupo armado o a todo este tema de barreras, digamos, sociales que fueron muy evidentes en sus historias. Entonces, ello pues nos llevó a identificar como esa sensación de incertidumbre, de temor, de aislamiento de algunas mujeres al no ser, digamos, acompañadas de alguna manera efectiva, ni haber acompañado como esos procesos de manera particular como pues debió haber sido. Y en temas como de todo el marco metodológico, pues como era un estudio exploratorio y era tan totalmente abierto, pues digamos que nosotros
lo que hicimos fue, pues hicimos una una investigación bastante larga sobre bibliografía de qué tipo de ejercicios o qué tipo de metodologías era más utilizada, digamos, para trabajar con este tipo de poblaciones, pero digamos que no nos guiamos específicamente de uno, sino que lo que hicimos fue desde nuestra experiencia, con trabajo con diferentes poblaciones, desde lo que encontramos como en la academia, pues reconducimos y como que creamos todo ese marco metodológico, porque como dije, no creamos matriz de consistencia, digamos que nos guiara un poco el camino de la investigación, no teníamos preguntas orientadoras, sino fue un poco más, lo fuimos haciendo más como intuitivo, ¿no? No sé si alguien del equipo me quiera complementar o ahí doy respuesta como a la pregunta. Gracias. Matías, adelante. No sé si quieras prender el micrófono. Hola, sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu explicación, Carolina. Me quedó bastante claro. Sin embargo, quizá sobre la misma me surge otra, ¿no? Ya, entiendo que no ha utilizado ningún modelo de evaluación. Sin embargo, ¿tú crees que quizá un modelo de acción, de empoderamiento o de acción participativa hubiera sido bueno, como o estaría bien crearlo para estudios posteriores? Bueno, lo pregunto porque no lo comenté, pero es que soy estudiante de sociología de la Universidad de Chile, entonces justo estamos viendo modelos de evaluación, ya tuve el ramo de políticas públicas, entonces por eso mi consulta. Muchas gracias. Ok, Matías, gracias. Pues yo creo que sí, obviamente aprendizajes nos quedan un montón de esta experiencia. Sin embargo, yo siento que esa es la riqueza, digamos, de hacer un estudio exploratorio, ¿no? Un poco de pronto cuando uno tiene unas hipótesis o tiene unas ideas preconcebidas o tiene de pronto unas preguntas orientadoras que pueden, digamos, de alguna manera sí le orientan a uno, el hecho de haber la riqueza, digamos, de este estudio, pues era eso mismo, ¿no? O sea, era un reto, pero al final era una riqueza porque nos dio una mirada súper amplia de qué era lo que queríamos encontrar. Digamos que nuestras orientaciones eran como los objetivos un poco de evaluación que teníamos, porque pues digamos que sí debíamos reconducir, no podíamos llegar a donde las mujeres con instrumentos de pronto muy abiertos o no saber para dónde íbamos. Sí teníamos como unos objetivos que era como reconstruir esas narrativas alrededor de esos roles, de esos estereotipos de género y verlos como en su continuo vital. Pero pues básicamente fue eso. Creo que eso sería. Caro levantó la mano también. Sí, es que justo esa pregunta que nos hace Matías de por qué no asumir un modelo, por ejemplo, en el caso de la evaluación de Carolina Montoya, del estudio, perdón, de Carolina Montoya sobre el empoderamiento, por ejemplo. Yo creo que ahí los investigadores nos enfrentamos siempre a la disyuntiva que incluso puede ser una cuestión ética de hasta dónde debemos actuar y hasta dónde realmente estamos tratando de ver, ¿no? Y describir una situación. Creo que en los 3 estudios que les presentamos el día de hoy, en todos la asunción, la postura siempre fue la postura del investigador puro, ¿no? O sea, de simplemente observar, si bien en el de Carolina Montoya lo que nos contaba es que los investigadores se involucraron mucho y se bajaron, digamos, a un nivel de ser parte de esa persona durante un día en su vida, durante 4 días en su vida, pero creo que ninguna de estas 3, Marta Isabel me podrá corregir, pero creo que ninguna asumimos una postura de pedagógica, por ejemplo, o de cambiar perspectiva, como si lo hemos hecho en otras investigaciones. Yo recuerdo que hace un tiempo hicimos un estudio en donde queríamos ver qué tanto los niños, las niñas y los adolescentes de los territorios de conflicto en Colombia habían hecho parte de las consultas relacionadas con el acuerdo de paz, con las FARC. En ese proyecto asumimos también con el equipo investigador la postura de llevar un discurso pedagógico a los niños y a las niñas, ¿no? Como si nos encontrábamos con entornos en donde los niños no sabían nada del acuerdo, enseñarles un poco del acuerdo. Pero yo creo que esas son decisiones más del momento del diseño metodológico y depende como de cada tipo de abordaje o de cada tipo de
de estudio. Quería solamente como completar esta respuesta para Matías. No sé si, Majo, haya otra pregunta. En el chat no sé si alguna otra persona de la Sí. audiencia quiere participar. Bien, en el chat hay una de Manuela Mejía. Ok, dice, ¿cuál fue su aprendizaje más importante al haber participado en estos estudios? Entonces, si quieres, empieza tú, Caro Montoya. Bueno, gracias. Yo creo que el aprendizaje más importante fue, bueno, digamos que para mí como investigadora fue un reto porque digamos que nunca me había puesto de frente ante un estudio tan abierto, tan exploratorio, tan profundo. Entonces fue un reto, digamos, pensar cuál sería la mejor forma, la forma, digamos, desde una postura ética, el acercarnos a esas mujeres, pero no como en el puro sentido solamente como de obtener información, sino de generar como esa empatía, generar como ese acercamiento, como ese clima de confianza. Entonces creo que eso fue un reto y también pues que se rompieron un montón de paradigmas y de estereotipos, por ejemplo, que teníamos, no sé, relacionados con la vinculación, por ejemplo, a la guerra y de esos entornos protectores, digamos, que deberían ser los hogares o los territorios en la infancia, ¿no? Entonces, por lo menos yo entendí a profundidad un montón de cosas que pasan, que no pasan seguramente en lo urbano, pero que pasan en los territorios bien dispersos, en la ruralidad, donde pues hay un montón de vulneraciones y donde pues hay muy pocas opciones, ¿no? Y ahí donde el Estado debe ser pues garante de un montón de derechos, pues hay un montón de falencias, ¿no? Entonces comprender eso más a profundidad para mí fue súper iluminador. Gracias. Y no sé si Marta ahí quiere participar también. Muchas gracias, María José, y bueno, gracias, Manuela, por la pregunta. Bueno, pienso que aprendizajes muchísimos, no es tan fácil seleccionar el más importante, pero yo siento que tal vez haciendo énfasis en lo que ya mencioné, a mí me parece que el ser conscientes de la necesidad de capacitar de una manera muy, no sé cómo decirlo, como muy profunda al equipo, tal vez fue el principal aprendizaje, porque pues venimos de todos los que estamos acá, de haber hecho muchas evaluaciones donde uno tiene como unos protocolos ya establecidos de que una capacitación debe tener estos contenidos y de esta forma, pero siento que el haber entrado en un tema que no era, digamos, de conocimiento generalizado y no es de conocimiento generalizado en general para la gente, pues eso nos dejó ese aprendizaje de que estos temas requieren una dedicación importante de tiempo en ese aspecto, en la capacitación de las personas y que pues es una responsabilidad del equipo consultor tener un mayor conocimiento del tema para poder abordarlo adecuadamente. Entonces yo diría que tal vez ese es el principal aprendizaje y el otro tal vez yo diría es que uno está consciente de la cantidad de barreras que existen para las personas con discapacidad, pero después de ver los resultados del estudio, pues queda uno todavía más preocupado del tema, digamos, de que las barreras son mucho mayores de las que uno tiene en su imaginario y de que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Muchas gracias, Marta. Gracias. Y Caro Suárez, te doy la palabra. Bueno, pues aprendimos mucho de sexo y de muchas cosas que no pasaban por nuestras cabezas, ¿no? Realmente darnos cuenta que el mundo del sexo es tan amplio, ¿no? Como que uno puede conocer como un pedacito. Por ejemplo, el empezar a conocer que los fetiches humanos no tienen ningún tipo de límite, ¿no? Y entonces había realmente cosas muy fuertes que nos hacían como preguntar, pero ¿en serio eso pasa? Entonces ya creo que al menos para mí ese fue un aprendizaje bastante interesante. Y creo que en general para el equipo consultor, pues fue enfrentar de verdad como
quitarnos los preconceptos, ¿no? Y los prejuicios que podíamos tener, porque, vuelvo y les digo, cada persona pues puede tener su postura frente al trabajo sexual. Incluso las mujeres feministas tienen diferentes posturas, entonces también eso hace que sea uno de esos temas en donde es muy difícil asumir como una posición, ¿no? Como asumir esta es la idea que yo tengo frente al trabajo sexual, porque es como de constantes dilemas, ¿no? Como que no es un tema tan claro, sino que hay neblina para poderlo observar y entender. Entonces, creo que ya el hecho de habernos tenido que aproximar y haber tenido que limpiarnos ciertos prejuicios, pues fue un aprendizaje súper interesante para todo el equipo. Y creo que también, al menos lo digo en lo personal, para mí, el abordar un tema que puede parecer de pronto desagradable para algunas personas, ¿no? Como, uy, ¿en serio estás haciendo un estudio de la prostitución? Como, no, qué terrible, debes oír historias horribles. Pues no, realmente creo que también uno encuentra que, pues, que es un trabajo, que hay muchas personas que lo hacen como un trabajo, muchas personas que lo hacen como un trabajo alterno a un trabajo principal, por ejemplo, que lo hacen para tener mayores ingresos haciéndolo solo los fines de semana. Entonces fue como quitarle de verdad el velo del estigma que tiene el tema del trabajo sexual, reconocerlo, reivindicarlo también y darnos cuenta que hay muchas personas que se sienten orgullosas, o sea, estas personas que conformaron estos dos sindicatos de trabajadoras sexuales, pues se sienten plenamente orgullosas del trabajo que hacen y están haciendo un activismo político muy fuerte para que se les sean reconocidos sus derechos como trabajadoras y trabajadores, y también para que se les libere del estigma, ¿no? Entonces creo que ese fue como el mayor aprendizaje para nosotros en el proyecto. Muchas gracias, Caro. Les voy a leer una pregunta que me llega por WhatsApp para Martay. En el caso de la evaluación de discapacidad, ¿cómo prepararon a los equipos de campo para poder enfrentarse a diferentes tipos de discapacidad y de la no posibilidad de usar el lenguaje de señas? Gracias, Majo. Pues bueno, como les he mencionado, la capacitación fue bastante intensa, un poco por entender los diferentes tipos de discapacidad. Digamos, hubo sesiones largas, digamos, dedicadas a cada uno de los tipos de discapacidad y a las diferentes situaciones que podíamos encontrar. Y el tema de lengua de señas, no es que los encuestadores hayan aprendido lengua de señas, pues aprendimos como cosas muy básicas, pero digamos, siempre se tenía previsto la posibilidad de tener un intérprete de señas en el caso de que se llegara a una persona con discapacidad auditiva, que de hecho el registro de localización y caracterización tiene, digamos, las características de la discapacidad de las personas, lo cual pues nos ayudaba primero a verificar si efectivamente necesitaban o no. Esto, digamos, el no poder usar el intérprete, que generalmente llegaba, pues, o estaba conectado en la videollamada para el caso ya de la recolección directamente, o estaba, digamos, listo para la entrevista, o digamos, los ejercicios cualitativos que se hicieron, donde Majo también participó, pues era una realidad, ¿no? Mejor dicho, no, la persona no sabe lengua de señas colombiana, el intérprete no sirve, entonces empezar a casi que a traducir, por decirlo de alguna manera, el instrumento al lenguaje que hablaba la persona, pues o con la cual se comunicaba con el resto de personas de su hogar. Entonces, pues sí, tocó, digamos, adecuarse. Aquí como tal vez alguna persona, tal vez fue la misma Majo la que lo dijo en algún momento, el tema de flexibilidad es súper importante y siempre hay situaciones que se presentan que por más de que uno haya tratado de prever y de incluir en la capacitación todas las opciones, a veces saltan. Entonces, ahí creo que lo que es muy, muy importante y siempre lo hacemos y pues el aliado con que trabajamos para temas de recolección, en este caso fue SEI,
pues fue casi una comunicación permanente. Digamos, los secuestradores tenían la línea de todos los del equipo consultor, incluidas las 2 personas, digamos, expertas en el tema de discapacidad, y era la forma de ir solucionando, digamos, en el camino cosas que no estaban previstas. Muchas gracias. A ti, Marta. Y bueno, ya que mencionas que yo hice campo en ese proyecto, pues hubo unas cosas muy claves que nos dijeron desde la capacitación, que son básicas, pero pues como que de pronto, porque uno no interactúa con personas con ciertas discapacidades en su vida cotidiana, pues de pronto uno no tiene presente. Por ejemplo, si tú estás hablando con una persona con discapacidad auditiva que tiene un intérprete, igual tú tienes que hablar con ella, te diriges a ella, la miras a ella a la cara, porque de pronto uno se siente un poquito raro que hay un tercero ahí, que es la persona pues que está ofreciendo su voz, pero pues sí, es centrándose en la persona. Y también pensando un poco como en esto de lo de las personas que no sabían lenguaje de señas, que muchas veces era con las familias. Yo también entrevisté a un niño, pues que me contaba de su vida, pero pues la mamá también participó en esa entrevista. O sea, igual es ponerte en el nivel de la persona, ¿sí? No es como yo estoy tratando de excavar aquí información y necesito que me den tales preguntas para llegar a tales, sí, como tal información, sino pues escuchar a la persona, estar con ella, dejar que se presente pues en sus propios términos, que pues también fue algo sobre lo que habló bastante Caro Montoya, pues con respecto al proyecto de mujeres excombatientes, ¿no? Como el protagonismo de la persona que te está contando su historia en sus términos. Entonces, pues como darle el espacio. Eso es súper clave de los proyectos en los que hemos trabajado. No sé si hay alguna otra persona de la audiencia que nos quiera hacer alguna pregunta por el chat, a viva voz. Cami. Ya le digo. Ya puedes usar tu micrófono. Gracias. No, primero que todo, pues muchas gracias por compartir todas estas experiencias. Creo que es muy enriquecedor como aprender a trabajar con tanta población diversa y con la interseccionalidad. Sí me causa curiosidad como entiendo como todos estos aprendizajes desde el lado de la evaluación, como el rol de evaluadores, pero de esta experiencia, ¿ustedes encuentran alguna enseñanza, digamos, para los diseñadores de política pública? Particularmente de aprender de los retos de la interseccionalidad, ¿hay algo que rescatan que de pronto se podría aplicar desde el diseño de las políticas públicas? Clave la pregunta, muchas gracias. Caro Montoya. Bueno, desde mi experiencia, yo creo que por ejemplo, desde ese enfoque de interseccionalidad es clave todo ese enfoque territorial y pensándolo, digamos, en todo el tema de política pública relacionada con reincorporación y con reinserción, pues quienes, digamos, deberían ser el centro y a quienes se les debió consultar, no sé, cosas tan básicas como en qué les gustaría trabajar, porque han trabajado en eso, porque tienen experiencia en eso, para reconducir como todos esos caminos de la reincorporación, debería ser a las mujeres excombatientes, ¿no? Y creo que fue un ejercicio que no se hizo y resonó un montón en ese ejercicio que hicimos nosotros, pues porque en general no se piensa desde ahí, no se piensa muy desde lo céntrico, desde lo nacional, pero no se baja al territorio, a lo zonal, a sus saberes, si son poblaciones étnicas, a sus saberes ancestrales, a lo que aprendieron durante, no sé, su niñez, durante el grupo armado, lo que sea. Desde ahí deberían haberse, desde mi punto de vista, pensado todos esos caminos, digamos, por ejemplo, para mi caso, de la reincorporación. Listo. ¿Y Marta? Gracias, María Camila, por la pregunta. Yo creo que las enseñanzas son bastantes, porque como les mencionaba, pues la política pública para personas con discapacidad, pues cubre todos los sectores, y en esos sectores ha habido esfuerzos gigantes, digamos, por realmente darle acceso a todo el mundo, pues a todos los ciudadanos, a toda la población,
pero también en especial a las personas con discapacidad, a los diferentes servicios. Entonces podemos hablar del tema de salud, podemos hablar del tema de educación, del tema de empleo. Entonces todos han trabajado, digamos, cada uno en su sector con sus condiciones y hay, digamos, un sinnúmero no sé, de guías, de rutas que han sido difundidas por las diferentes entidades encargadas de cada una de las políticas. Pero tal vez el ejemplo, digamos, que encontramos más alineado con ese tema de interseccionalidad fue de golpe el tema de manejo de víctimas, digamos, donde pues hay una coincidencia muy importante entre víctimas y personas con discapacidad, o mejor dicho, hay muchas personas con discapacidad, una proporción importante que su discapacidad se deriva del conflicto armado. Entonces, en ese caso de la política, digamos, de la ruta de atención a víctimas, pues ahí hay una coincidencia, digamos, importante con el tema de discapacidad, pero sin embargo no hay como la especificidad que se deriva de ese enfoque interseccional. Entonces, pues no es lo mismo atender a una persona con un tipo de discapacidad versus otra, o atender un niño, por ejemplo, con discapacidad, a atender un adulto mayor o una persona que necesita vincularse a un empleo o, digamos, adquirir ingresos. Entonces, creo que ahí nos falta mucho, ¿sí? Nos falta todavía mucho por avanzar, y pues varias de las recomendaciones que salieron en esa estaban como con esa línea, ¿no? Mejor dicho, la persona puede tener muchas características que marcan las diferencias. Entonces, pues digamos, una diferencia que generalmente se tiene en cuenta, de golpe no tanto como a uno le gustara, es como el tema territorial, ¿no? Si la persona proviene de la zona rural o de la zona urbana. Entonces, de golpe ahí hay como una diferenciación. Pero en la práctica, pues la persona rural generalmente tiene que acercarse al casco urbano para recibir muchos de los servicios porque no llegan a la zona rural. Entonces sí, creo que hay aprendizajes importantes, y creo que ese tema de la interseccionalidad, por lo menos en este caso, se conversó bastante, digamos, con el sector institucional que estaban, digamos, participando dentro del comité de la evaluación. Y pues esperamos que esas recomendaciones hayan sido tenidas en cuenta para los ajustes que se han venido dando en este tema. Listo. Y no sé si Caro Suárez quiere agregar alguna cosa para cerrar la sesión. Solamente, ya estamos sobre el tiempo, pero solamente recalcar eso que dice Marta Isabel de la diferencia dentro de la diferencia, ¿no? Porque, claro, para la política pública es muy difícil tratar de individualizar cada caso, cada situación. Pero entonces también se cae un poco en el error de llegar hasta un nivel de diferenciación como persona con discapacidad, personas sin discapacidad, o persona que realiza actividades sexuales pagas versus los otros trabajos, y pues es realmente un nivel como muy superficial de la profundidad de la situación. En el caso de, digamos, actividades sexuales pagas, en efecto, también una de las recomendaciones fue, pues, ojo, porque dependiendo del género y de la identidad sexual, hay vulnerabilidades diferentes y debe haber maneras diferentes de abordar todos los aspectos del trabajo sexual, como la salud, como el acceso a servicios, ¿no? Claramente eso ya en la práctica de la política puede ser difícil, pero en el caso de actividades sexuales pagas, pues es súper clave, porque abordar un esquema, digamos, de protección y de prevención de la enfermedad o de las infecciones de transmisión sexual es diferente si yo soy una mujer cisgénero, si soy una mujer transgénero que transformé mi cuerpo o no lo soy así, ¿no? Entonces ahí ya empieza a haber un intríngulis que es más complejo de abordar desde la política, pero que sin duda, si la política quiere ser pertinente, pues tiene que poder identificar de alguna manera esas diferencias. De acuerdo. Pues muchas gracias a las panelistas por sus aportes tan valiosos, a las personas que nos acompañaron en la sesión, sus preguntas súper valiosas. ¿Sí quieren decir algo?
Solo una cosita más que de pronto mientras todos se desconectan, en el link en el QR que está ahorita puesto, ahí pueden acceder al estudio de discapacidad y al estudio de actividades sexuales pagas que son públicos. Sería muy interesante que pudieran también revisarlos y explorarlos con más detalle y tranquilidad y también nuestros datos de contacto por si quieren contactarnos o tener más información. Igual, de también nuestros para eso estudios. es súper importante que hayan llenado la asistencia para mandarles las memorias con la información también de los estudios y las diapositivas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes. Gracias. Buena tarde. Feliz tarde, hasta luego. Bien.